¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación? Si no es perdonar los pecados y reconciliar a los pecadores con Él y los unos con los otros. Dios está más interesado en salvarte y restaurarte que en condenarte, mi hermano. Dios está más interesado en que tú lo ames y lo sirvas que en aplastarte por tus imperfecciones y debilidades. No quiero a la vez que se malinterprete lo que estamos enseñando hoy. No es que el pecado no le importe a Dios. Dios es santo y porque es santo envió a su Hijo a morir por los pecadores, por tus pecados y por los míos. Nos llama a ser santos como Él es santo. Pero escúchame, no vas a encontrar a un siervo perfecto en la Biblia, aparte de Cristo, y mucho menos en tu iglesia. Lo que más nos santifica, mi hermano, es comprender que Dios nos amó primero y mejor, y que nos llama a amarlo a Él y amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Jesús murió, sus discípulos, o sea, los amigos de Jesús, que habían puesto todas sus esperanzas en que Él era el Rey prometido de Israel, se quedaron tristes y con corazones destrozados. Sin embargo, al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos y comenzó a aparecerse a ellos para secar sus lágrimas, satisfacer sus dudas, perdonar sus fracasos, restaurar sus almas y luego para enviarlos a las naciones con un propósito poderoso. Hechos 1:3 nos dice que Jesús, después de su padecimiento, se presentó vivo a sus discípulos con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Estamos ya en el cuarto día de esta nueva serie titulada Los 40 días, en la que estamos examinando algunas cosas que Jesús dijo e hizo después de su resurrección, pero antes de ascender al cielo. El lunes vimos a Jesús caminando con 2 discípulos en el camino a Emaús, y el martes su encuentro con el apóstol Tomás, una visita que transformó a Tomás de incrédulo a siervo convencido y fiel. Ayer vimos en el encuentro de Jesús con 7 de sus discípulos junto al mar de Galilea que la gracia de Dios es la clave para servir al Señor. Hoy seremos testigos de la gracia, misericordia y soberanía de Dios en la restauración de Pedro. Si tienes una Biblia, busca Juan 21:15 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ayer hablamos de la segunda pesca milagrosa y cómo Jesús usó esta para hacer que los discípulos recordaran que tenían una misión y que llevarían a cabo esta misión en el poder de Dios porque era una misión divina. Este pasaje concluyó con un desayuno de pescado a la brasa y pan en la presencia de Cristo resucitado. Después del desayuno, el Señor tuvo una conversación importante con un discípulo que necesitaba ser restaurado. Hay veces en la vida cuando los creyentes sentimos que nos hemos descalificado de servir al Señor. Hay muchas cosas que nos pueden descalificar ante los hombres, pero vamos a ver en esta historia que Dios está más interesado en restaurarnos a sus propósitos eternos que en condenar y desecharnos por nuestros fracasos y debilidades. De hecho, es incongruente creer el Evangelio y no creer en la restauración, porque la misión de Dios a través de su Hijo es la reconciliación y la restauración.
Escuchemos ahora el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Juan 21, del 15 al 19. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Gracias, Taimí. De nuevo, esto fue Juan 21 del 15 al 19. Ahora, mi hermano, este es un momento dramático y emocionante que tiene mucho que enseñarnos, pero es importante recordar por qué ocurrió, por qué fue necesario, en otras palabras. En los 4 evangelios se menciona que Pedro hizo una de esas declaraciones impulsivas la noche de la última cena cuando se dirigían hacia el Monte de los Olivos. Veamos la historia en Mateo 26 del 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro les respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. La palabra del Señor. Ahora, cuando Jesús anunció a los discípulos que todos se apartarían por causa de él, a ninguno le gustó esta palabra. Se consideraban discípulos fieles. Habían dejado todo para seguir a Jesús y estar con él esos 3 años. El problema es que Jesús no los estaba acusando de infidelidad. Les estaba profetizando algo que ocurriría porque era parte del plan de Dios e iba a suceder, aunque no les gustaría. Pero Pedro no aceptó esta profecía. De hecho, su respuesta fue bastante desafiante. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Ahora, mi hermano, hay promesas en la vida que no podemos cumplir. La ley de Dios nos llama a ser fieles, por ejemplo, a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pero no somos capaces de vivir con ese nivel de perfección. Creer que vamos a ser perfectos es una receta para la desilusión y el desánimo. Pero Pedro creía que él era capaz de hacer este juramento y cumplirlo. En vez de darle las gracias por su declaración de lealtad, Jesús le dijo que no solo se apartaría, sino que además lo negaría 3 veces y añade que sería antes de que cantara el gallo. Pedro entonces se afinca en su juramento y dice que aunque tuviera que morir, jamás lo negaría. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Estoy seguro de que sabes cómo termina esta historia. Pedro tuvo 3 oportunidades de identificarse con Cristo después de que los soldados arrestaran al Señor. De hecho, siguió a los soldados y entró en el lugar donde habían llevado a Jesús,
pero no logró identificarse con él. Cada vez que pudo haber dicho, soy su amigo, soy su discípulo, negó a Cristo. Primero dijo, no sé de qué hablas. Luego contestó, no conozco a ese hombre. Y la tercera vez añadió maldiciones y juramentos a su negación. Y entonces el gallo cantó. La Biblia nos dice que al oír el canto del gallo, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y salió afuera a llorar amargamente. Cuando fracasamos, mi hermano, a veces nos parece que el mundo se nos está acabando, especialmente si sentimos que ese pecado es vergonzoso. A veces el pecado es público y a veces nadie lo sabe, solo tú y Dios, pero el efecto es el mismo. Es posible que la conciencia nos deje paralizados o nos ponga a redoblar nuestros esfuerzos para mostrarle a Dios o al mundo que podemos ser mejores. Pero no es fácil recuperar la confianza en nosotros mismos después de una caída. Y lo que complica las cosas es que a veces los que debían abrazarnos y llevarnos a poner nuestra mirada en Cristo, más bien nos critican y hasta nos dan la espalda. Añádele a esto las acusaciones que vienen del mundo o de Satanás y el problema se complica. Déjame decirlo de otra manera. Cuando tu propia carne, o sea, tu conciencia, y el mundo y el diablo te están acusando, es debilitante. Cuando los que forman parte de tu comunidad de fe se unen al ataque, no solo es debilitante, sino también desesperante. ¿Qué esperanza hay para el que ha fallado? La respuesta a esa pregunta la encontramos en la restauración de Pedro. Esta es la tercera vez que Pedro ha visto a Jesús después de la resurrección. Es importante recordar que en estos 40 días el Señor está preparando a Pedro y a los demás discípulos para ir al mundo con el Evangelio. Pero ¿cómo van a ir si todavía están viviendo con el dolor de su abandono y negación de Jesús? Jesús va a restaurar a Pedro y Pedro va a restaurar por medio de Cristo a todos sus hermanos. Ahora, lo primero que quiero que veas es lo que Jesús no hace. ¿Qué es lo que Jesús no hace? Déjame contestar esa pregunta haciendo otra pregunta. ¿Ves a Jesús acusando a Pedro? ¿Lo ves quejándose o diciéndole a Pedro, mira que te dije que me ibas a abandonar y negar? No, mi hermano, no hay acusaciones, no lo reprende. Jesús no es así. Jesús sabe que Pedro sabe que falló. Déjame decir eso otra vez. Jesús sabe que Pedro sabe que falló. Y esto es un punto importante que debemos notar. La restauración del caído no requiere reprensión o acusaciones cuando hay arrepentimiento. Ahora, no estoy diciendo que nunca se debe señalar el pecado. Lo que estamos diciendo es que al que ha caído y está herido, o sea, que reconoce su pecado, no se le da una patada cuando está en el suelo. No obstante, sí habrá creyentes que caen y están viviendo en el pecado sin arrepentimiento. Y a esos hay que hablarles la verdad con amor. Pero con amor, ¿oíste? La confrontación del pecado nunca se debe hacer sin un corazón lleno de amor por el hermano caído y sin recordar que Cristo también nos ha perdonado a nosotros. Pero de nuevo, Cristo ni acusa ni reprende a su discípulo. Se acerca a Pedro y le habla de algo más importante. Ahora, ¿de qué le habla? Le habla de su relación con él y de su propósito, o sea, de su identidad como hijo de Dios y discípulo de Cristo. Jesús le pregunta 3 veces si Pedro lo ama. Vemos que esta fue una conversación difícil para Pedro y en cada pregunta de Jesús y respuesta de Pedro vemos una intensificación emocional. Una tensión. De hecho, esta tensión la vemos en las palabras que usan. Escucha de nuevo el primer intercambio en Juan 21:15. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y esta traducción usa una palabra diferente para la respuesta de Pedro.
Pedro responde diciendo que quiere a Jesús. En otras traducciones tienen a Pedro diciendo que ama a Jesús, la misma palabra que Jesús usa. ¿Y por qué la diferencia? Déjame explicártelo. Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Ahí las palabras griegas son, escucha el griego, agapás me. El verbo griego significa amar, pero en un sentido moral elevado, un amor desinteresado, así como el amor de Dios. Pedro responde con una palabra diferente. En vez de esa primera palabra, Pedro le dice filosé, que es una palabra que significa un amor entre amigos, un amor filial, filo. Es cariño, o sea, Señor, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo. Y por esto es que esta traducción usa la palabra querer en vez de amar, para que podamos ver la distinción entre las dos palabras. Los eruditos han discutido acerca del significado de estas palabras, y tal vez la mejor explicación es que Pedro, humillado por su caída, no se atreve a usar la misma palabra que Jesús. No se siente digno porque sabe que ha fallado. Sin embargo, Jesús le dice en efecto, si eso es cierto, apacienta mis corderos. Ahora, sigue leyendo conmigo desde el versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Ahora, tú puedes ver lo incómodo que se estaba sintiendo Pedro. Cada vez que Jesús le preguntaba si Pedro lo amaba, era como una punzada de vergüenza. Y Pedro solo podía responder que era su amigo, que lo apreciaba con mucho afecto, pero no se atrevía a expresar ese otro tipo de amor elevado. Escúchame, Jesús nunca cambia su respuesta. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En vez de darle una reprensión, en vez de preguntarle ¿por qué no usas la misma palabra que yo?, Jesús lo llama a hacer lo mismo que Jesús ha estado haciendo con sus discípulos. Acuérdate, Jesús es el buen pastor. Ahora le está diciendo a Pedro, sé tú también un pastor y cuida de las ovejas que yo te voy a dar, que son mis ovejas. Mi hermano, este tipo de misericordia y restauración sería un escándalo en algunas iglesias. ¿Cómo vamos a confiarle las ovejas a uno que no ha sido fiel, a uno que ha negado al Señor? Qué bueno es que Dios no piensa como nosotros. Si fuera así, nadie estaría calificado para servir al Señor porque todos pecamos, pero Dios es grande en misericordia y fortalece y restaura al caído. Déjame darte un segundo punto aquí. La restauración del caído está basada en el amor mutuo con una visión a los propósitos eternos de Dios. Otra vez, ¿cuál es el propósito de Dios en la salvación? Si no es perdonar los pecados y reconciliar a los pecadores con Él y los unos con los otros. Dios está más interesado en salvarte y restaurarte que en condenarte, mi hermano. Dios está más interesado en que tú lo ames y lo sirvas que en aplastarte por tus imperfecciones y debilidades. No quiero a la vez que se malinterprete lo que estamos enseñando hoy. No es que el pecado no le importe a Dios. Dios es santo y porque es santo envió a su Hijo a morir por los pecadores, por tus pecados y por los míos. Nos llama a ser santos como Él es santo. Pero escúchame, no vas a encontrar a un siervo perfecto en la Biblia, aparte de Cristo, y mucho menos en tu iglesia. Lo que más nos santifica, mi hermano, es comprender que Dios nos amó primero y mejor, y que nos llama a amarlo a Él y amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Eso incluye la restauración del que cae y la reorientación hacia la misión de Dios. Perdóname si me repito demasiado, pero esto es demasiado importante para no repetirlo. Si Jesús restauró a Pedro,
que lo negó 3 veces, ¿cómo no te va a restaurar a ti? Y si Dios siempre está dispuesto a restaurar a sus hijos arrepentidos, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a restaurar a nuestros hermanos que caen? Es más, el mismo autor del Evangelio de Juan escribió en su primera epístola, capítulo 1, versículos 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mientras estemos en esta tierra, somos a la misma vez santos y pecadores. Santos porque Cristo nos cubre con su justicia y nos santifica a través de su palabra y su espíritu, pero también pecadores porque todavía somos propensos a caer y confiamos en su sangre para limpiarnos de todo pecado. Algún día, mi hermano, en su presencia seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero hasta ese día nos amamos y nos perdonamos los unos a los otros como Cristo nos ha perdonado. ¿Amén? Claro que amén. Después de este intercambio de 3 preguntas y respuestas, Jesús le dice algo más a Pedro. Escucha. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Con esta palabra, sígueme, la restauración de Pedro fue completa. Aunque el apóstol no llegó a usar la misma palabra para el amor que Jesús usó, su vida, su misión y de hecho su salvación dependían de la gracia de Dios y no de la perfección de sus emociones. Así es con nosotros también. Y la verdad es que Pedro, el discípulo impulsivo y obstinado, vivió una vida de amor desinteresado por Cristo. Predicó el Evangelio, cometió errores, se levantó otra vez, confesó sus pecados y recibió perdón. Y después de una vida de servicio al Señor, la tradición nos dice que cuando era viejo, lo llevaron a donde no quería ir. Murió crucificado boca abajo en una cruz, fiel hasta el final, un seguidor de Jesús restaurado por su gracia. Mi hermano, ese es nuestro Dios. Así es Cristo. Nos ama con un amor perfecto. Nos santifica a través de las pruebas y las dificultades y nunca nos deja caer demasiado lejos de su gracia. Restaura al caído, fortalece al débil y escúchame, nos salva no porque somos buenos o perfectos, pero porque Cristo fue bueno y perfecto y ofreció su vida por todos los que ponen su fe en Él. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta historia que hemos leído hoy. Padre, no es un cuento, sino la historia real de Pedro, la historia real de su relación con Cristo. Y Padre, te damos gracias porque vemos en Él algo que necesitamos oír nosotros también. Gracias, Señor, porque tenemos esta promesa de que tú nos levantarás, nos restaurarás y nos encaminarás hacia tus propósitos eternos, siempre que nos acerquemos a ti en arrepentimiento y confesando nuestros pecados. Señor, tú prometes ser fiel y justo para perdonarnos. Señor, gracias porque nunca podemos estar más allá de tu gracia. Y gracias, Señor, porque este amor que tú has puesto en nosotros, Señor, este amor que estás desarrollando en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, es una reflexión de tu amor perfecto. Ese amor que mostraste al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores.
Padre, si hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo como su Salvador, que hoy lo haga. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Los 40 días. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.